Buenas, hoy tenemos aquí el E60 para cambiarle las pastillas de freno, las delanteras. Les montaremos estas pastillas Brembo. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo para poder comprarlo en Amazon. Seguramente le venga bien al amigo Crijin, que ahora se ha puesto de nombre Negraku. Pues bueno, vamos a comenzar. Antes de quitarle la rueda, ni calzarlo ni nada, tenemos que localizar el bote de líquido freno. Este vehículo lo trae escondido justamente debajo de lo que es esta carcasa del filtro. Para sacar la carcasa esta del filtro de habitáculo, cogemos una 13 y le damos solamente media vuelta a ese tornillo que tenemos ahí. Y cogemos una Tor 25 para quitar este. Lo siguiente, cogemos la laña esta que tenemos aquí, con los mismos dedos, tiramos hacia afuera de las dos puntas y ya podemos levantar la carcasa del filtro del habitáculo. Tenemos aquí. Lo siguiente, le damos media vuelta a estos tres tornillos que tenemos aquí. Media vuelta uno. Y ahora cogemos y la goma del capó la trincamos de esta punta mismo y la levantamos entera. Ahora nos venimos aquí a este trozo de intermedio. Esta araña que tenemos aquí la levantamos y tiramos de esto hacia atrás y ya lo tenemos fuera también. Quitamos esta media vuelta de tornillo, que es el último que nos queda, y ya lo deberíamos de tener suelto. Pues aquí podemos ver donde tenemos escondido el depósito del líquido de freno. Lo aflojamos y ahora cuando rindamos las pastillas pues siempre estamos pendientes de que no nos vaya a subir el líquido mucho y se nos vaya a salir del bote. Pues ya sí vamos a aflojar nuestra rueda y calzamos el vehículo. Una vez que tenemos la pinza o el caliper descubierta, con un destornillador nos apontocamos en el buje y sacamos el muelle que sujeta, digamos, a la pinza que tiene movilidad a lo que es el soporte. Ahora vamos a probar con el mismo destornillador. Lo vamos a meter por aquí, a ver si lo veis bien, y lo metemos en el orificio este del disco de freno, para que una vez que nos entre ahí podamos hacerle fuerza a la pinza hacia afuera. Vamos a probar con el mismo destornillador, a ver si nos abre la pinza. Pues parece que sí, que retrocede. Pues vamos a rendirla hasta el final. Pues ya una vez que la tenemos rendida, vamos a quitarle estos taponcillos que tiene aquí justo detrás, que es para soltar la parte movible del caliper del soporte. Con una 7 de Allen vamos a aflojar los tornillos estos. Vamos a desenchufar el chivato de desgaste. Vamos a prepararnos un calzo para pontocar la pinza y que no esté colgando de los latiguillos. Vamos a preparar otra borriqueta. La ponemos aquí. Esta la sacamos. Vemos que las pastillas todavía tienen algo de ferodo, que el sensor de desgaste, ahora en la otra lo vais a ver mejor, que está justo ya en el sitio. Mira, en la parte que corresponde al ferodo, que sería el chivato, ya está a punto de avisar. Todavía no ha llegado a avisar, pero está a punto porque ya está rozándolo. Pero si os fijáis, el mismo desgaste del disco está tocando ya el chivato por la parte alta, por la parte de arriba, porque ya tenemos cierto desgaste aquí en el disco. Yo le voy a montar este juego de pastillas nuevas y para la siguiente que vaya a montar ya le pondré discos nuevos. Ya tenemos la pastilla con el testigo puesto, la pastilla nueva. Vamos a meterla en el sitio. Ya habéis visto que esta, para sacarla
hay que pegarle un tirón para que suelte las lañas. Ahora al contrario, lo hacemos para adentro fuerza hasta que hunda las pestañas. Ahí está. Probamos que la deslizadera está limpia, no tiene trancos, y le metemos. Pues ya con nuestra pastilla dentro nos aseguramos que los dos tornillos están escondidos hacia afuera. Ya la podemos coger y la traemos a su sitio. Nos aseguramos que las patillas asientan en su sitio. Y apuntamos el de arriba y nos venimos el de abajo. Si queréis ya este cable, el del testigo de desgaste, lo metemos en su sitio. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser sangrarle el líquido de freno, que será el siguiente vídeo seguramente. Vamos a cambiarle todo el líquido del sistema. Lo llevamos los dos a fondo. Ya podemos coger y pegarle el apretoncillo. Ya habéis visto que cuando lo hemos quitado no estaban duros, nada del otro mundo. Vamos a ponerle los tapones para que no se nos olviden. Y ahora tenemos que poner el muelle aquí en la pinza. Voy a girar la rueda para que lo tengamos mejor. Pues vamos a colocar el muelle, a ver si no nos cuesta mucho trabajo. Echamos eso por ahí. Y ahora se nos quiere salir de aquí. Nos aseguramos de que entra bien en el sitio, porque por detrás tiene un par de chavetas. Ahora una cosa muy importante y seguramente que ha dado más de un susto es, incluso antes de montar la rueda para que no se nos olvide ni nada, irnos al habitáculo y pisar el freno, bombearlo unas cuantas veces para que el líquido del bote nos baje a su nivel y luego cuando expandamos la otra rueda no nos sobre del bote y nos caiga el líquido por todo el coche, que ese líquido se lo come todo. Y luego aparte cuando terminamos la otra rueda también tenerlo en cuenta, ya no por el líquido, sino para cuando echemos el coche al suelo, que nos pueda dar un susto porque en la primera frenada, si no hemos bombeado el freno, se nos va a ir al fondo. Entonces, como sea una frenada de emergencia que no te dé lugar a darle otro par de pisotones, vas a tener un susto o un golpe. Bueno, pues ya que lo tenemos todo montado, pues lo único que nos quedaría es decirle al vehículo que tenemos pastillas nuevas y que nos reseteara los kilómetros. ¿Cómo haríamos esto? Pondríamos el contacto y una vez que tenemos el menú, dejamos pulsado el botón este de aquí de los kilómetros de abajo hasta que nos despliegue los servicios. Se me ha escapado. Dejamos pulsado. Ahí por ejemplo tenemos las pastillas delanteras. Si seguimos andando por el menú a base de pulsaciones, nos desplazamos hasta las traseras y todos los demás mantenimientos, aceite, bujías, filtros. Tenemos las pastillas delanteras. Aquí deberíamos de dejar pulsado. Nos sale reset, soltamos, volvemos a pulsar. Y ahí ahora nos debería aparecer por unos 40 o 50.000 kilómetros de... Pero como vemos no nos lo resetea, nos vuelve a poner que tenemos las pastillas desgastadas. Y cada vez que pongamos el contacto nos va a salir aquí en el menú también de la pantalla central. ¿Cómo quitarlo? Esto lo vamos a aplicar en otro vídeo para que el que lo busque le sea más fácil encontrarlo. Así que lo enlazaré al final de este vídeo o lo pondré también en el vídeo como reset pastillas de freno BMW. Podremos comprobar en el vídeo que haga. Lo que vamos a hacer es engañar al vehículo, puenteando el sensor del testigo de desgaste de freno. Bueno,
pues eso ha sido todo sobre el cambio de pastillas de freno delanteras. Si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.